Sí, ¿me oyen por ahí? Sí, acá te escuchamos. Perfecto. Pues muy buenas tardes a todos, saludos. En realidad me apena muchísimo no poder estar ahí con ustedes. Me hubiera gustado escuchar e interactuar en las diversas mesas y discusiones que han estado ahí, sobre todo saludarlos en esta nueva segunda edición de los diálogos de Internet. He estado de cualquier forma siguiendo León Felipe. el evento de forma remota y estoy gratamente sorprendido por diversas cosas, ¿no? De entrada, creo que la diversidad de las visiones en la integración de las mesas ha sido muy importante para tener un balance de las opiniones, desde luego la calidad de las presentaciones, el propio nivel del debate, ¿no? Que no ha dado, digamos, el tiempo para todo lo que todos quieren expresar y queremos expresar en los diversos temas, los ponentes, por supuesto, y bueno, creo que felicitarnos a todos por este gran esfuerzo, por este ejercicio de dialogar sobre estos temas de una forma multisectorial, ¿no? Felicidades, quiero aprovechar, por supuesto, si no lo han hecho por ahí, a agradecer a don Manuel Aces del NIC México por haber hecho una labor de coordinación excepcional, ¿no? Otra vez. Entonces, pues muchas gracias, Manuel. De verdad que este evento te debe mucho a ti. Y bueno, una primera reflexión que quizás haya que considerar, ¿no? La gobernanza de Internet se está haciendo ahora, una gran parte se hace a través del diálogo, ¿no? Los diálogos, como ustedes saben, seguramente fue presentado el IGF, el Foro de Gobernanza de Internet, tiene esta característica y que no tiene forzosamente que aterrizar en nada, y que hay un valor en sí mismo en los diálogos, está así. Me da mucho gusto también ver cómo en las distintas mesas o en la mayoría de las mesas las posiciones han aceptado ya o reconocido los valores y principios, digamos, universalmente aceptados de la gobernanza de Internet, ¿no? Un diálogo abierto, multipartito, y que al final del día no necesariamente en los temas tenemos que andar buscando cómo redactarlo en alguna ley o en un reglamento, sino que el diálogo ya lo hace pues demasiado útil, diría yo. Bien, también ha sido, digamos, evidente, ¿no? A lo largo de los diálogos, la diversidad que existen en los distintos temas de la agenda de gobernanza de Internet. Esto, desde luego, que se ha evidenciado ya en los últimos años con mayor fuerza, pero créanme, no era así al principio de las discusiones en la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información en sus ediciones del 2003 y el 2005. La agenda, a pesar de que se vislumbraban ya varios temas, estaba limitado muchos a los temas que vamos a tratar ahora en estos momentos y que sin duda son muy importantes, pero ocupan solo un espacio pequeño dentro de la gran agenda, como han podido ver. O sea que estamos hoy en una situación muy distinta. Ha evolucionado mucho el ecosistema, desde luego a nivel global, pero también en México, que hoy nos permite tener este diálogo, digamos, maduro entre autoridades, sociedad civil, comunidad técnica, comunidad académica, etcétera. Eso creo que es desde ya muy positiva. También algo importante es que podamos hacer este ejercicio de distinguir que hay temas en la agenda de gobernanza de Internet que tienen un componente, una dimensión global y otros que tienen una dimensión local. Yo creo que en la propia discusión de los temas se ha hecho evidente cuáles requieren una atención, digamos, local, otras a nivel global, como es el tema que nos ocupa en esta ponencia. Por supuesto, ¿no? Nos ofrece un ejemplo de un tema, como he dicho, de dimensión global, como es la administración de recursos críticos de Internet, ¿no? Importantísimo tema, y no solo, digamos, hay muchos de los temas de la agenda de gobernanza de Internet se resuelven de forma, digamos, distribuida. Que tiene un componente realmente operativo,
que lo que hace es que podamos tener una Internet única, global, interoperable, ¿no? Requiere que exista una coordinación, digamos, central de estos recursos, pero que se ha elegido hacer durante los últimos 16 años ya ahora, a través de un modelo de múltiples partes interesadas o multi-stakeholder, ¿no? Digamos, es un ejemplo muy interesante de esto, que no solamente por ser de los primeros, sino que porque realmente no solamente predica con la frase multisectorial, sino que la lleva a práctica en el día a día para tomar decisiones que se convierten en políticas que impactan, digamos, la operación de Internet en esta capa. Este tema, ¿no? Antes de entrar, digamos, al fondo y a la sustancia, nos ofrece también oportunidad de análisis sobre varias cosas, ¿no? Como ya he dicho, bueno, este proceso, bueno, CAN funciona a través de este modelo multipartito desde hace mucho tiempo y también con un ingrediente adicional que es las decisiones que toman de abajo hacia arriba, es decir, no solamente incluye la voz de las distintas partes o grupos de interés representados en el ICANN, sino que cuenta con procesos de integración que van de abajo hacia arriba. Este proceso que vamos a ver ahora sobre la transición de las funciones de supervisión de IANA y el fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas en el ICANN, nos ofrecen un ejemplo de cómo puede operar un modelo de múltiples partes interesadas que busca, digamos, algún resultado en concreto. Otra cosa es sobre la sustancia, ¿no? La sustancia del tema que nos ocupa es un ejemplo de la evolución del ecosistema de Internet. O sea, estamos en un momento realmente histórico. Quizás este tema pueda parecer un poco técnico, pero en realidad, más que ser esto, es realmente un hito en la historia del desarrollo del Internet, en donde esta figura, digamos, de participación, digamos, significante del gobierno, significativa del gobierno de los Estados Unidos sobre la administración de estos recursos críticos, hoy se hace de lado para dar cabida a un nuevo esquema que justamente se está analizando, ¿no? Entonces, yo creo que tanto en forma como en fondo, este tema nos ofrece mucho. Y ahora, para empezar, ustedes podrán ver, ahí tenemos a León Felipe Sánchez, y es muy importante que lo tengamos ahí, no solamente porque es un buen colega en México, parte del grupo de iniciativa y muy activo en el capítulo del Internet Society para México, Creative Commons, etcétera, 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 pero también tiene una parte muy importante de participación en este proceso que vamos a platicar ahora. León Felipe forma parte de uno de los grupos de la comunidad del ICANN que está evaluando en específico la parte de los mecanismos de rendición de cuentas. Entonces somos afortunados en tenerlo ahí. En realidad nosotros como parte del staff de ICANN estamos para apoyar y, digamos, servir como facilitador de los procesos de decisión comunitarios. Ya verán ahora a través de la presentación cómo es que esto se hace más complejo. Entonces, muchas gracias, León Felipe. Dentro de un momento lo escucharemos a él de viva voz que está presente. Si podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor. Yo lo estoy siguiendo por acá, hay un poco de rezago, pero seguramente ya lo tienen acá, ¿no? Entonces, el anuncio que hace, o sea, esto parte con el anuncio que hiciera el gobierno de los Estados Unidos en marzo del año pasado, en un intento para hacer una transición de las funciones de supervisión de las funciones de IANA a la comunidad global multisectorial, ¿no? O sea, ustedes saben que, bueno, y si no lo saben, se los platico, ha habido grandes mitos alrededor de cuál ha sido realmente la influencia del gobierno de los Estados Unidos en la gestión de los recursos críticos de Internet, particularmente
en las funciones que le corresponden al ICANN, llegándose incluso a pensar que existía en el ICANN o en el Departamento de Comercio un botoncito rojo capaz de apagar el Internet cuando esto fuera, digamos, requerido o mandado por las autoridades de aquel país o por algunos otros tipos de intereses. Yo creo que este proceso va a revelar realmente cuál era la función que tenía el gobierno de Estados Unidos y por qué participaban de esta manera en estos procesos. Y en realidad viene de una muy buena intención, ¿no? Digamos, inicial, hace 15 años, de intentar de privatizar. Esa frase a lo mejor no suena muy bien en español, ¿no? Aprovecho también para disculparme por la presentación que está en inglés, pero esta es la última versión que tenemos regresando ahora de nuestra última reunión de Singapur, entonces traté de privilegiar un poco más la actualización contra el idioma. Desde luego que estas presentaciones estarán disponibles en los 5 idiomas de Naciones Unidas más portugués para su consulta. En realidad, trataba de platicarles sobre poder poner en su justa medida o dimensionar cuál ha sido la participación del gobierno de los Estados Unidos en el ICANN, ¿no? Y cuáles eran estas funciones. Y también saber que no todo lo que hace ICANN son las funciones de IANA ni son las que están contratadas con el gobierno de los Estados Unidos. O sea, ICANN ha mantenido un contrato, hagan de cuenta, un tipo como de concesión por parte del Departamento de Comercio de los Estados Unidos para desempeñar ciertas funciones relacionadas con el tema de los nombres y números en Internet. ICANN hace muchas otras cosas relacionadas con esto, pero que no están contratadas. Y con cierta periodicidad se revisaba este contrato y típicamente se ha digamos, renovado en favor del ICANN. Pero digamos que este primer paso que ha dado el gobierno de Estados Unidos, no ahora en marzo, sino el que dio en el 98, era con la intención de empezar, digamos, a globalizar más que a privatizar, tratar de hacer que la gestión de estos recursos fuera hecha desde un punto de vista más global. Es por eso que ICANN tiene una serie de mecanismos que tratan de garantizar la inclusión no solamente de los distintos grupos de interés, sino también de una representación digamos global, ¿no? Y entonces con este anuncio que hacen de decir, bueno, ahora ya ni siquiera vamos a tener este contrato y vamos a dejar que lo tenga la comunidad global multipartita. Y le ha pedido al ICANN que funja como un facilitador de estas discusiones. Aquí hay que tener cuidado cuando escuchamos ICANN, porque ICANN son dos cosas, ¿no? Una es su dimensión, digamos, pequeña, la del staff contratado, que lo único que podemos hacer es implementar aquellas decisiones que toma el Consejo Directivo y la comunidad. Y otro, desde luego, ICANN es la gran comunidad. Ahorita nos estamos refiriendo a que la facilitación de esto lo hace el staff del ICANN, y también se busca que este proceso no solamente se limite a la comunidad que está directamente involucrada en el ICANN, sino también aquella que tenga que ver con el interés del desarrollo de Internet, incluyéndonos, por supuesto, a todos nosotros. Si vamos, por favor, a la siguiente lámina, podemos ver cuáles serán, ¿no? Digamos, con la misma declaración que hace esta agencia del Departamento de Comercio, la NTIA, de su propuesta, cuáles deben ser los 4 principios que deben estar presentes durante toda la transición. Primero es, ¿no? Digamos, el apoyo y de alguna manera el fortalecimiento del modelo multi-stakeholder, ¿no? Que se mantenga la seguridad, estabilidad y resiliencia del sistema de nombres de dominio en Internet, y algo muy importante, que pueda, digamos, atender las necesidades y las expectativas de los clientes globales, de socios de los servicios de IANA. O sea, hay que recordar que muchos de estos servicios o funciones de IANA tienen, digamos, en todos los casos, un sistema que opera, es algo operativo y que tiene clientes, ¿no? Entre comillas, tiene estas personas que, digamos, disfrutan
de los servicios que provee la IANA, ya sea de coordinación, ya sea de actualización en los sistemas de base de datos, en fin, o sea, hay una parte operativa importante y hay que garantizar que durante este proceso pues no se dejen estos estándares de calidad. Es importante decir que en estos 15 años no ha habido fallas en este sistema, es decir, funciona bien. Si se está tratando de hacer esta transición, no se está haciendo una transición de las funciones mismas, sino de la función que tenía el Departamento de Comercio en estas. Las funciones de IANA no se están tratando de evaluar en estos momentos porque funcionan muy bien. Y desde luego mantener la apertura en el Internet. Y el Departamento de Comercio fue muy claro al decir que de ninguna manera se aceptará una propuesta de transición que reemplace este rol, digamos, que tenía el gobierno de los Estados Unidos a una propuesta intergubernamental únicamente, ¿no? Desde luego que se busca la participación abierta de los gobiernos, pero si estamos mudándonos, digamos, de una función que ejercía un solo gobierno para pasarlo a algo multi-stakeholder, no vamos a caer otra vez en tener algo que fuera únicamente intergubernamental. Desde luego, y creo que fui omiso al decirlo en un principio, estamos en un momento histórico, pero ante una muy buena noticia. O sea, esta es una muy buena noticia que para muchos, ¿no?, era una de estas, digamos, elefantes blancos en el cuarto, como dicen los norteamericanos y algunos otros, de que, bueno, ICANN está muy bien y es multisectorial y tiene procesos de arriba hacia abajo y hace cosas muy interesantes, pero sigue teniendo esta relación contractual. Entonces, es una buena noticia que el gobierno de Estados Unidos vaya a dejar, digamos, esta función. En la siguiente lámina vemos cómo se lanzó este proceso multi-stakeholder para analizar este aspecto. Ahora, esto en realidad yo creo que para el tema que estamos viendo ahora y como mensaje, ejemplo de un modelo multisectorial, un proceso bajo un modelo multisectorial en marcha, esto es lo que nos deja. O sea, cuando le da digamos, la NTIA a ICANN esta función de facilitador, lo primero que hace el ICANN es abrir el proceso y convocar a su comunidad, ¿no? Esto fue inmediatamente después del anuncio, el 26 de marzo, y entonces dice, bueno, pues ¿cómo nos vamos a organizar? Y en este proceso hubo una respuesta de la comunidad de más de 700 intercambios de correos, 60 atribuciones al proceso y integrados todos estos grupos de actores que ustedes pueden ver por ahí, incluyendo desde luego los usuarios finales de Internet, ¿no? Nosotros en CAN tenemos un grupo que representa la visión de los usuarios finales y de la sociedad civil, que es también muy importante. Se abre un proceso, digamos, borrador en abril del 2014 y existe un periodo muy largo de comentario público de abril y mayo del 2014. Si seguimos a la siguiente lámina, nos damos cuenta que empieza, de este proceso se deriva, digamos, la creación de un grupo de coordinación, ¿no? Es decir, lo sacamos de ahora del staff del ICANN y vamos a crear un grupo comunitario realmente representativo y que vaya más allá y que fuera más allá de la comunidad de ICANN, que incluye otros actores, entre ellos desde luego la Internet Society y algunas otras cámaras comerciales internacionales y otros miembros. Entonces, la idea de este grupo de coordinación es que tuviera representación de todos los actores, que la comunidad pudiera autodenominar a sus miembros y no fueran, desde luego, elegidos de forma, digamos, de arriba hacia abajo, que establecieran sus propios métodos de trabajo y sus métodos de operación y que, de alguna manera, alentaran que se adhirieran a los estándares de diversidad que deberían estar ahí representados en cada uno de los grupos y que no fuera apoyado, obviamente en aras de una transparencia y rendición de cuentas, por nuestro staff. Entonces, ellos tienen un secretariado que no es del staff del ICANN, y nosotros, desde luego, fungiendo como
facilitadores del proceso, es decir, generando materiales como esta presentación que ustedes pueden ver, o participando en este tipo de eventos, haciendo traducciones, prestando infraestructura de llamadas para la coordinación de los grupos, etcétera, un poco dando este soporte, pero sin meternos desde luego en el contenido. Si vamos en la siguiente lámina, vemos cuáles, digamos, las funciones que tiene este grupo de coordinación, ¿no? Este grupo de coordinación que funciona como un vínculo o un enlace para todas las partes interesadas de, disculpen, de las tres partes o unidades operativas de las funciones de IANA. Ahorita lo van a ver en unas láminas más adelante cuáles son estas, pero se las adelanto, es nombres, números y parámetros de protocolo que fueron, digamos, la forma en que la comunidad misma se fue organizando. Y luego eventualmente pues tendrán que evaluar cuáles fueron los resultados de estas tres comunidades, verificar compatibilidad, de qué manera pueden interactuar y ser interoperables, juntarlas y poder tener una propuesta, digamos, conjunta y armónica para la NTIA. Y desde luego hacer no compartir información y hacer comunicaciones públicas. Yo les platico ahora, recientemente me reuní con algunos miembros de este grupo de nuestra región en Singapur y tenemos un proyecto interesante de facilitar estas discusiones o por lo menos de mantener informada a nuestra comunidad regional, ¿no?, de América Latina y el Caribe sobre estos procesos y en el mejor de los casos tratar de que participen en ellos y se involucren. Si vamos a la siguiente lámina podemos ver algunos de los grandes hitos que llevamos hasta el momento. En realidad estamos en medio de esta parte. Podemos ver, ¿no?, cuándo fue la primera reunión, digamos, presencial, el 17 y 18 de julio en Londres de este grupo. El 19 de agosto eligen a su presidente y a sus vicepresidentes, terminan, digamos, en los términos de referencia de este grupo y así se han reunido y pensando, ¿no?, lo que hicieron ahora en entregar un RFP para la operación del secretariado y otras cosas en el 15 de enero. Ellos van atendiendo estos hitos y van bien. Si seguimos con la siguiente lámina, podemos ver de una forma más gráfica cómo es que están estructuradas a grandes rasgos estas discusiones. Tenemos, desde luego, el grupo de coordinación, la parte de los nombres de dominio, tanto en su versión de códigos territoriales o códigos de país y los genéricos, que ellos van, digamos, un poco más retrasados porque las discusiones están llevando un poco más de tiempo. La parte de los números, tenemos a los 5 registradores regionales, que cada uno de ellos dentro de sus propias comunidades ha detonado procesos de discusión de cada uno de ellos. Desde luego, el ACNIC ha sido súper activo y ha entregado una propuesta concreta bastante interesante. No tenemos tiempo para discutirla, pero tiene elementos muy interesantes que incluso han nutrido la propuesta, digamos, global de los 5 RIRs en el famoso CRISP. Y desde luego tenemos también los parámetros de protocolo que también han entregado ya también su propuesta. La siguiente podemos ver un poquito más a detalle las discusiones a nivel de la comunidad. Les dejo la presentación, ojalá la puedan distribuir, porque es muy importante que se puedan meter a cada uno de estos grupos y puedan evaluar el estado de las discusiones que tienen cada uno de los grupos. Ahora, ojo, esto es un mar de acrónimos que parece muy técnico, nombres, números, protocolos, etcétera, pero piénsenlo de una forma como de grupos de representación en cualquier ejercicio multisectorial. Aquí la comunidad de ICANN decidió dividirse de esta forma para poder, digamos, recopilar o retomar todos los puntos de vista desde esas ópticas. Cada uno de estos grupos tiene esquemas abiertos de participación, no solamente de los grupos de interés, sino está abierto a escuchar otros. Yo pensaría que es, desde luego, provechoso que conozcan la experiencia muy particular del proceso de transición de IANA, por su dimensión histórica, desde luego, pero también cuál es en la práctica
práctica un ejemplo de organización de una comunidad global para atender un problema muy concreto de gobernanza de Internet, ¿no? Si seguimos a la siguiente página, esto es un tema que se dio, digamos, de forma paralela a todo este proceso, ¿no? Es decir, inmediatamente surgió la idea, bueno, y si se va el gobierno de los Estados Unidos, si se retira, si se termina el contrato, ¿qué va a pasar, ¿no? ¿Cuál va a ser los pesos y contrapesos que tenga esta organización multisectorial? ¿Cómo le vamos a dotar de digamos, mecanismos de rendición de cuentas y transparencia? Entonces se abrió un camino paralelo de análisis también multipartito para ver de qué forma se puede aumentar o incrementar los mecanismos de rendición de cuentas dentro del ICANN, ¿no? Entonces, dentro de estas preguntas es que se ha lanzado este proceso, ¿no? Y que se analizara afuera. Este es muy importante, aún más importante que el otro, me refiero a un análisis también de la comunidad ampliada. En este es donde debe de haber la comunidad en lo extendido, debe de estar analizando cómo es que CAN funciona hoy día, o cómo podría o debería mejorar después de la transición. Si seguimos a la que sigue, a la lámina que sigue, vamos a ver una serie, digamos, de mecanismos actuales que actualmente hoy día cuenta el ICANN sobre rendición de cuentas. Y en realidad son muchísimos, ¿no? Esta organización, dada su naturaleza multi-stakeholder y comunitaria, a lo largo de su historia ha ido construyendo mecanismos muy sólidos de rendición de cuentas y de transparencia, justamente para dar cuenta de esta función sumamente importante que es la gestión de recursos críticos de Internet. Entonces, desde su acta constitutiva hasta un acuerdo que se llama el Affirmation of Commitments, que tiene también con el gobierno de los Estados Unidos, que valga la anotación, esta es la evolución de un memorándum de entendimiento, ¿no? Un instrumento mucho más rígido que se tenía con el gobierno de Estados Unidos, que de alguna manera hoy día solamente delimita las responsabilidades, cuáles son de ICANN y cuáles son del gobierno de Estados Unidos. Fue en su momento una gran victoria de la comunidad. Todo el tema de la elección de los directores del ICANN, cómo tienen que documentar sus resoluciones, cómo son públicas sus reuniones y sus sesiones, cómo está todo grabado. O sea, es decir, de verdad, ¿no? Si uno analiza versus, digamos, un gobierno local, doméstico, transparente, contra lo que ha hecho el ICANN desde hace mucho tiempo, en realidad verán que los mecanismos actuales son robustos, son buenos, y no obstante, bueno, pues hay que revisarlos, ¿no? Hay que revisarlos para asegurarnos de que lo que está hoy día es suficiente, o de qué forma hay que hacerlo diferente para garantizar que efectivamente esta organización está cumpliendo con su mandato y con las expectativas de la comunidad global de Internet y desde luego sus clientes, digamos, directo. Si seguimos con la siguiente, no voy a detenerme mucho en esto porque les digo, tenemos la fortuna de tener ahí con nosotros a Luis Felipe, que es parte de uno de los grupos del grupo, digamos, intercomunidades en el ICANN, y es más, es uno de los vicepresidentes de alguno de estos grupos que están coordinando estas propuestas en el tema del proceso. Entonces, voy a pasar por la página que dice proceso final de la estructura, y luego seguimos con la que sigue, por favor, León, el grupo sobre rendición de cuentas. Nada más para destacar que hay 166 personas que están involucradas, 25 miembros, y cuáles son, digamos, los observadores. Y bueno, ya León nos los contará con más detalle. Vamos, por favor, a la última diapositiva, donde les damos alguna información de cómo pueden ustedes estar al corriente o actualizados en este proceso, ¿no? Es importante, desde luego, en un mundo ideal,
nos gustaría que estuvieran participando activamente. Si tienen, desde luego, alguna duda, alguna pregunta sobre los temas, no duden en acercarse a León. Ahí a la mano también tenemos a gente de la comunidad de ICANN. También somos afortunados de haber tenido a don Alejandro Pisanti como miembro del directorio de ICANN en un periodo súper importante, siendo el vicepresidente del directorio con Vincer, otros pioneros también de Internet y de gobernanza de Internet como Oscar Robles, que hoy no está acompañándonos, pero también es, digamos, parte de la gestación de esto. O sea, hay recursos a la mano dentro del país que ustedes pueden tomar para acercarse a estos procesos muy activos a nivel global. Y si no fuera así, ¿no? Digamos, por lo menos echarle un vistazo a la evolución. Nosotros vamos a hacer lo posible por hacerles llegar información oportuna, un poco más desmenuzada, porque créanme que no solamente es la parte técnica que está discutiendo, sino es la parte organizativa y de discusión y cómo se deberá hacer. O sea, esto nos deja una enseñanza muy importante en cuanto a los procesos multisectoriales y bottom-up, ¿no? Entonces, yo les agradezco mucho su atención, su paciencia, la oportunidad de hacer esta presentación de forma remota, y los dejo en muy buenas manos con León Sánchez. Muchas gracias a todos. Gracias, Rodrigo. Bien, pues consciente de que soy lo único que se interpone entre esta sesión y la comida, trataré de ser breve pero conciso. ¿Podrían por favor proyectarla exactamente? Bueno, como nos explicaba Rodrigo, dentro del proceso de transición, la comunidad tocó el tema relativo a la rendición de cuentas y la transparencia dentro de ICANN. Por aquí estoy escuchando un eco, igual no sé si pueden ponerle mute. ¿Ya? Perfecto, gracias. Bueno, la comunidad levantó la voz para hacer notar que hay algunos mecanismos que todavía no cumplen con la expectativa de los diferentes stakeholders, de las diferentes partes interesadas, y pues a partir de esto se abrió un procedimiento para revisar y en su caso fortalecer estos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. El objetivo de este grupo es fortalecer estos esquemas de rendición de cuentas y en su caso diseñar nuevos esquemas también de rendición de cuentas que permitan que en su caso ICANN pueda de alguna manera ser responsable o responder, más que ser responsable, responder ante la comunidad tanto interna de ICANN como externa en algunos casos, precisamente en cuanto por ejemplo a la administración de las funciones de IANA. En el grupo que se conformó y el cual tengo la fortuna de ser copresidente o vicepresidente, se organizó el trabajo de manera que hiciéramos un inventario de los mecanismos existentes y digamos de los riesgos que se corren actualmente ante la estructura como está diseñada. Y también establecimos dos corrientes o dos divisiones de trabajo. La primera, que tiene que ver con aquellos mecanismos que tienen que estar comprometidos o implementados previos a la transición, y como segunda corriente, los mecanismos que pueden digamos estar ya vislumbrados previos a la transición, pero que no necesitan estar digamos ya implementados o comprometidos, sino que simplemente pueden tomar un poco más de tiempo e ir más allá de las fechas que se han fijado para la transición. Aquí un poco retomando, como que se perdió el control de la presentación, no está funcionando el clicker. Si me pueden ayudar a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bueno, esto es reforzar un poco lo que decía Rodrigo sobre quiénes conformamos este grupo. Este grupo está conformado por más de 160 personas, 25 son miembros, 136 son participantes, tenemos 38 observadores de las listas
de correos. La diferencia entre miembros y participantes es una cuestión simplemente, digamos, orgánico en cuanto al estatuto de funcionamiento de este grupo. En realidad, los 161 personas que conforman este grupo pueden y tienen derecho a opinar en igualdad de circunstancias, está completamente abierto, está incluso abierto a que se sigan uniendo más personas. De hecho, yo les haría un llamado para que, si están interesados en el tema, se unieran a las listas de correo y participen, porque si vemos la distribución de la representación regional, pues únicamente tenemos 9 participantes de Latinoamérica, sin contar que bueno, pues obviamente son varios los países que conforman la región, y si prorrateamos eso, pues no sale ni a uno por país, ¿no? Entonces, tampoco se trata de hacer una bola de gente que apabulla al grupo, pero sí creo que en la diversidad está la riqueza, y por eso sería importante contar con más participantes. Ahora, en cuanto a grupos de interés, la representación está más o menos equilibrada. Tenemos 61 que no manifestaron afiliación, 40 que pertenecen al grupo que se dedica a hacer las políticas sobre nombres de dominio dentro de la propia ICANN, 25 que pertenecen al Comité Consultivo Gubernamental dentro de la propia ICANN, 20 que pertenecen a la LAC, que es este cuerpo, esta división que les platicaba hace un momento Rodrigo, que se encarga de tratar de representar la voz de los usuarios finales dentro de la comunidad de ICANN, 11 pertenecientes a los CCNCOs, es decir, a estos administradores de nombres de dominio que están localizados o regionalizados, y 4 de la ASO, que son los que se dedican a la administración de los números de Internet. ¿Cuál es el trabajo que hemos realizado hasta ahorita? Dado que es complejo el procedimiento y ha habido muchas sesiones, hemos tenido ahorita ya 13 sesiones de trabajo, incluida una reunión presencial que llevamos a cabo en Frankfurt en enero, y luego 3 sesiones más en Singapur también recientemente. Digamos que en la primera etapa lo que hicimos fue establecer el cómo estábamos, ¿no? Entonces, a partir de esto, lo que se hizo fue hacer un inventario de los mecanismos existentes y eso circularlo con la comunidad que integra el grupo, y poder tener retroalimentación, ¿no? Para ver si verdaderamente estábamos viendo todos los mecanismos existentes o si nos estaba faltando alguno. En la segunda etapa pueden ver que algunas casillas están ya con una palomita y otras están todavía sin esta palomita. Lo que se está haciendo es que, bueno, se definió primero una lista de posibles riesgos y de contingencias que podrían surgir, relacionadas obviamente con los mecanismos de rendición de cuentas, y actualmente estamos trabajando en establecer principios que permitan empoderar a la comunidad para ejercer mecanismos de revisión y de rectificación en su caso, con respecto a las funciones que desempeña ICANN. La tercera etapa, ya que tengamos, digamos, este listado de principios y que nos permitan darle estos poderes a la comunidad, pues será tratar de presentar una solución o de proponer una solución que pasará a su vez por un periodo de comentario público que, entre otras cosas, pues también tendrá que estar sujeto a pruebas de estrés. Y si se pasan esas pruebas de estrés y los comentarios públicos son, digamos, positivos, y se aprueba, se tiene un consenso de que esa es una propuesta que cumple la expectativa de los diferentes stakeholders, pues entonces se envía la recomendación a la mesa directiva de ICANN para que ellos también en su momento la revisen y se turne también a la NTIA. Ahora, ¿cómo están conformados estos elementos que les estoy platicando? Queremos o hemos identificado que los elementos claves son esta comunidad con poderes, ¿no?, empoderada. Tenemos a la mesa directiva, tenemos a nuestros principios y a los estatutos de la propia ICANN, y estamos vislumbrando que tal vez pudiera existir
un mecanismo independiente, más que un grupo o un cuerpo. Estamos hablando de mecanismos porque no sabemos si efectivamente será necesario crear un grupo, sino simplemente tener la facilidad de poder invocar el mecanismo, pero que sea independiente. Ahora, no estamos funcionando de nuevo con la presentación. Perdón, algo pasa aquí. Bueno, dentro de estos elementos, pues al combinarlos encontramos que podemos tener mecanismos que son de alguna manera detonados por alguna acción o que son recurrentes, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener, dentro de ICANN hay un grupo que se dedica a la revisión de los procesos de transparencia y de rendición de cuentas de manera regular, el ATRT, ¿no? Eso es algo que se lleva, digamos, sin necesidad de que la comunidad lo solicite. Eso es algo que se da y que está continuamente en proceso. Sin embargo, como resultado de los trabajos de ese cuerpo, se pueden emitir recomendaciones para que la mesa directiva tome cual o tal decisión o implemente tales cambios a lo mejor a los estatutos. Si no se cumplen con esas recomendaciones, entonces lo que buscaríamos es justamente un mecanismo detonado por una parte interesada que pudiera decir: no has cumplido con estas recomendaciones, entonces entra este mecanismo en acción y se toman las medidas para de alguna manera salir de esa inactividad de la mesa directiva. Lo que estamos tratando de hacer ahorita son, digamos, recetas, ¿no? Si vemos esto como un libro de cocina, pues estamos tratando de hacer recetas que consideren diferentes elementos para poder tener estos mecanismos, entre otros, pues bueno, pues obviamente los poderes que podrían habilitar a la comunidad para poder ejercer estos mecanismos, quién tiene, digamos, la legitimidad para poder iniciar el procedimiento. Puede ser cualquier miembro de la comunidad, tiene que ser algún miembro en específico, porque también hay que considerar que dentro de las cuestiones de rendición de cuentas, puede ser que algunas interesen a la comunidad en general y puede ser que otras sean únicamente referentes a un núcleo en particular. Luego entonces también se está pensando entre si va a haber, digamos, capacidad de que cualquier persona pueda invocar estos mecanismos o si serán un poco más localizados en algunas circunstancias. ¿Cuáles van a ser estos estándares de revisión? ¿Quién compone en su caso el cuerpo o el grupo encargado de tomar decisiones? ¿Cómo se llevan a cabo estos procesos de decisión? ¿Quiénes tienen acceso? También algo importante, porque puede ser que estén los mecanismos, pero si no se tiene acceso a ellos, pues entonces prácticamente no existe esta rendición de cuentas efectiva, ¿no? Entonces también ver cuáles serían los medios con los que potencialmente podríamos ejercer estas medidas para que pues se pueda responder a la rendición de cuentas. Entonces, bueno, estos son, digamos, los 4 elementos que tenemos identificados hasta ahorita con los trabajos, y tenemos una calendarización muy agresiva, porque tenemos que considerar que las labores de este grupo de trabajo comenzaron apenas en diciembre del año pasado. Sin embargo, no podemos estar desfasados de la línea de tiempo o la calendarización que tiene el grupo principal del que nos hablaba Rodrigo, porque pues obviamente la actividad de ambos está interrelacionada, porque si no tenemos los mecanismos de rendición de cuentas adecuados, previstos para el momento en el que se revise esta propuesta de transición, pues evidentemente la propuesta de transición que se revise irá incompleta y por lo tanto el riesgo que se corre es que la NTIA la rechace justamente por no contar con estos elementos que garanticen una transición adecuada. Entonces, este calendario que tenemos prevé tener una primera propuesta de
de fortalecimiento de las medidas de rendición de cuentas de ICANN para mayo, junio aproximadamente. ¿Sí? Estamos pensando en tener una primera propuesta justamente para, digamos, finales de mayo, con el objeto de que se pudiera presentar para la consideración de la mesa directiva en la reunión que se tendrá en Buenos Aires a mediados de junio. Entonces, obviamente después de esto pueden ocurrir diferentes cosas, hay algunos factores de riesgo, como que no haya consenso en las comunidades para poder aprobar la propuesta y turnarla a los órganos de decisión y de aprobación, y bueno, pues esto obviamente nos coloca en marchas forzadas, pero pues con un ejercicio muy interesante. Aquí igualmente está el vínculo a la página en donde se concentra la información relativa a este grupo, y ahí mismo, si están interesados, pueden encontrar las maneras para participar, para suscribirse a las listas de correo, y lo más importante, creo yo, es dar seguimiento a las llamadas que tenemos semanalmente en este grupo para poder contribuir de manera activa e informada. Y bueno, pues obviamente agradecer a Manuel, como decía Rodrigo, por esta organización que hemos tenido impecable, y a ustedes por quedarse hasta ahorita, que ya es la hora de la comida. Si tienen alguna duda, por supuesto, estoy a la orden. Muchas gracias. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. A mí no me quedó claro por qué se habla de la transición. O sea, ya va a dejar de existir el IANA, eso es lo que están pretendiendo, porque me puse a checar aquí rápidamente y ya muchas funciones que hacía el IANA ya las hace el ICANN desde hace, creo que más de 10 años, ¿no? O 15, no sé cuánto tiempo tiene, pero este contrato que hablas con el gobierno de los Estados Unidos del ICANN no es de hoy. Entonces no entiendo bien por qué se habla ahora de una transición, ¿a qué nivel la están pretendiendo? Bien, no sé si está por ahí todavía Rodrigo con nosotros si quiera responder, pero me adelanto yo también a dar una respuesta. La transición se refiere a la historia que nos contaba o a la relatoría que nos hacía Rodrigo respecto de que estas funciones de IANA, porque son funciones, tienen, digamos, la tutela del gobierno de los Estados Unidos de manera histórica. ¿Sí? Ellos tienen, digamos, la última palabra en cuanto a que se ejecuten tales o cuales actividades que afectan a las funciones de IANA, de nombres, de protocolos, etcétera. Y hoy lo que dijo el gobierno de los Estados Unidos en marzo del año pasado fue: ya voy a dejar yo de ser quien tenga la última palabra en cuanto a estas actividades de administración. ¿Sí? Efectivamente, ICANN las desempeña desde hace más de 10 años, pero eso es por un contrato que tiene con el gobierno de los Estados Unidos. Lo que va a suceder ahora es que ese contrato se va a terminar. ¿Sí? Entonces, por eso estamos hablando de una transición. Teníamos a una parte que era la que contrataba a un tercero, en este caso a ICANN, para que desempeñara las funciones. Ya no vamos a tener a ese tercero. Esas funciones se van a entregar de alguna manera a la comunidad de Internet, a la comunidad que conforma el ecosistema de Internet de nombres de dominio y de protocolos y de números, para que nosotros mismos administremos o supervisemos esa administración. ¿Sí? Pero no quiere decir que estas funciones vayan a salir de ICANN. Hay unas propuestas que dicen que sí, que tendría que salir de ICANN esta administración, pero es justamente parte de este proceso que se está llevando a cabo con todas las partes interesadas, ¿no? O sea, hay, como decía Rodrigo, hay una propuesta por parte de la comunidad de números, hay una propuesta por parte de la comunidad de protocolos, se está platicando las diferentes alternativas que se ponen como propuesta de la comunidad de nombres de dominio, y paralelamente estamos en este grupo de digamos, de fortalecimiento de mecanismos de rendición de cuentas, analizando cómo podemos reforzar esa parte de rendición de cuentas. No sé si con eso aclaro tu duda. Sí, muy bien, muchas gracias.
También tengo una pregunta aquí que, bueno, no sé si sea claro para todos. ¿Por qué hablar de rendición de cuentas? ¿Cuáles son entonces los peligros que habría si no hubiera rendición de cuentas en el ICANN? Bueno, la rendición de cuentas es una parte fundamental, yo creo que no solo de ICANN, sino de cualquier institución, ¿sí? Parte digamos, del enfoque de la problemática es, primero, ante quién tiene que ser responsable o ante quién tiene que rendir cuentas ICANN, ¿no? O sea, de repente puede sonar como muy etéreo el tema de decir, bueno, ¿quién es ICANN? ¿Quién la integra? ¿Por qué es ICANN y no otra organización? Etcétera. Para esto hay que justamente remitirnos a los archivos de la historia de Internet para tener la película completa. Pero te pongo, por ejemplo, un caso en el que algún comité tenga un peso específico dentro de la propia institución o, digamos, en este caso, la mesa directiva, tome decisiones que afecten, por ejemplo, la estabilidad de Internet. Eso, evidentemente, afecta a toda la comunidad, ¿sí? Y por lo tanto, es necesario que haya un mecanismo que obligue a la mesa directiva a actuar conforme a los principios que están dentro de los estatutos de la propia ICANN, ¿sí? Dentro de esta reafirmación de compromisos que se tiene firmada con el gobierno de los Estados Unidos y que también será uno de los elementos que probablemente se incorporará al estatuto de la ICANN, ¿sí? O sea, decir, bueno, como ya también el gobierno de los Estados Unidos va a terminar el contrato, pues uno de los pasos que pudieran o no suceder es que se termine esa reafirmación de compromisos, por lo tanto sería deseable que se incorporaran a los estatutos. Sí, pero todo esto que te estoy comentando en este momento son ideas que están sobre la mesa, no quiere decir que vaya a suceder, son parte de las propuestas que se están discutiendo y que sin duda en breve tendremos conclusiones al respecto. Sí. Sí, Fátima Cambronero, en relación a la primera pregunta del colega, yo soy miembro del grupo del CWG de IANA Transition dentro de ICANN por la comunidad de nombres, es decir, por los CCTLD, los GTLDs, ALAC, lo que se explicaba al comienzo. Dentro de ese grupo, bueno, en relación a la pregunta, luego voy con esa parte, lo que se está transfiriendo ahora es la supervisión de las funciones de IANA, que en este contrato que tiene ICANN con el gobierno de Estados Unidos era para realizar las funciones de IANA. IANA es una entidad que es preexistente a ICANN y cuando se crea ICANN queda dentro de ICANN. Pero ICANN queda como el operador de esas funciones. Entonces, lo que hace el gobierno de Estados Unidos, estaba haciendo hasta el momento, era supervisar que estas funciones se ejercieran correctamente. Algunos entendemos que a partir de las revelaciones de Snowden y todos estos acontecimientos, al gobierno de Estados Unidos un poco le quemaba en las manos tener esta función, porque parecía que la última palabra en temas de Internet la tenía el gobierno de Estados Unidos. Entonces, es que se hace este comunicado expresando que se iba a liberar de estas funciones y que se le iba a entregar a la comunidad, a un grupo de múltiples partes interesadas y no a otro gobierno o no a otro grupo de gobiernos como podría ser la ONU o alguna de estas entidades intergubernamentales. La IANA ejerce diferentes funciones, es también quien asigna los recursos numéricos para los registros regionales de Internet, por ejemplo, y entonces lo que se va a transferir es que se supervise, es que se dé el último tilde de decir, está bien, se respetó las políticas que elabora ICANN, porque como se explicaba en estos días, ICANN a través de sus distintas comunidades elabora las políticas y luego IANA es quien las ejecuta en determinados temas. Y en algunos otros temas VeriSign funciona como el mantenedor de la zona raíz, por ejemplo, dentro de este esquema. Entonces es solamente eso, la supervisión. Las funciones las va a seguir desempeñando IANA y a las políticas las va a seguir elaborando ICANN. O sea, no cambia en todo eso. Bien, pues no sé si hay alguna otra pregunta o comentario. ¿No? Pues podemos ir en paz. Muchas gracias. Igual conviene mencionar que regresamos a las 4
y nos incorporamos con el ritmo normal de la agenda.